Dios te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y estoy súper contento, sé que lo digo todos los domingos, que estés con nosotros. Así que te invito a que te relajes a lo largo de las próximas semanas y que siempre estés viéndonos porque vamos a comenzar una nueva serie que hemos titulado Vamos a trabajar. Ahora, ¿has escuchado esa frase que dice el que no trabaje, que no coma? Estoy seguro que la has escuchado. De hecho, siempre cuando éramos niños, nos identificábamos con algo que queríamos ser, una profesión que queríamos alcanzar, algo que queríamos llegar a nosotros ser, un bombero, un policía, un astronauta, bailarina para algunas niñas, doctor, trabajador de construcción, lo que fuera, veterinario, lo que fuera. La realidad es que siempre, cuando estás chiquito, la gente te dice, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Y entonces cuando tú te identificas. Pero el trabajo da identidad a las personas. El trabajo causa en las personas la idea de que son algo o son alguien. El asunto está en que cuando nos presentamos a un sitio, a veces decimos, soy el profesor tal, soy el doctor tal, soy el pastor tal, soy el maestro tal. Y siempre cuando conoces a alguien, te haces la pregunta, ¿en qué trabaja o qué hace para vivir? La realidad es que muchos de nosotros trabajamos más de lo que dormimos. Y la otra verdad es que pasamos la mayoría de nuestras vidas trabajando. Ahora, aquí está la triste parte. La triste parte es que a muchas personas no les gusta el trabajo que realizan. Y pues, creo que para muchos esto es hasta justificado, ya que a veces son trabajos que demandan mucho y pagan poco. Entonces, cuando a alguien le gusta el trabajo que realiza, esa persona se puede sentir bendecida, nuevamente se siente alegre porque va a un sitio a hacer algo que le encanta, algo que le da propósito. Y recuerdo a personas cuando era niño decirme siempre, tienes que estudiar mucho para conseguir un buen trabajo cuando crezcas, porque si no vas a tener un trabajo y eso va a ser un dolor de cabeza, no te va a gustar, vas a hacer cosas que tú no quieres hacer y olvídate de eso, eso a ti no te va a gustar, no va a servir para nada. Y me acuerdo que siempre escuchaba, no de mis padres, pero de otras personas, a veces connotaciones negativas en cuanto a lo que era trabajar. Entonces la pregunta que quiero hacerme el día de hoy es, ¿cuál es la realidad bíblica en cuanto al trabajo? ¿Y qué nos dice Dios en cuanto al trabajo? La verdad bíblica es que mi trabajo puede ser de impacto, no solamente para mí y mi familia, sino para otras personas que me rodean. El trabajo te puede dar fuerzas y propósito y satisfacción para seguir haciendo algo que realmente tiene sentido. Puede ser un instrumento en las manos de Dios para alcanzar a otras personas el trabajo que tú realizas. Y también es una forma en que Dios te permite también recibir provisión para comer. Y creo que el trabajo refleja lo que Dios mismo ha querido y ha hecho en nosotros y lo que Él también practica. Entonces, como te dije al principio, hoy vamos a comenzar nuestra serie que se va a titular Vamos a trabajar. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que sería no me gusta mi trabajo. Ahora, para hacer esto vamos a entrar en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 2. Mira lo que dice. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En las palabras iniciales de la Biblia, comienza diciéndonos que el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios que es omnipotente, es decir, que todo lo puede, que es omnisciente, que todo lo sabe, que es omnipresente, que está en todo lugar, comenzó a hacer algo. Y lo que comenzó a hacer fue la creación. Lo que Él comenzó a hacer fue el crear el sol, la luna, las estrellas, crear las galaxias, crear el planeta Tierra, crear el agua, crear los elementos, crear todo. Desde el principio de la Biblia comienza diciéndonos a nosotros que Dios comenzó trabajando. Comienza diciéndonos que Dios comenzó a hacer cosas del inicio de la creación que tiene que ver con poner energía, con poner fuerzas, con pensar, con hacer cosas creativas, con alcanzar un propósito determinado. Déjame traducírtelo, trabajar. Y creo que esto es importante porque Dios agregó luz, agua, alimentos, frutas, todos los elementos necesarios. Y finalmente, en su trabajo,
de ese tiempo de 6 días y un día de descanso, Él decidió hacer lo que sería la corona de la creación, que sería la humanidad. Génesis capítulo 1, 27 a 28 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó, a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Estas fueron las palabras de Dios. Dios le dijo al hombre, tú vas a ser creado, lo creó, lo formó, lo hizo del polvo de la tierra, hombre y mujer lo creó, y después dijo al hombre, a la mujer, a nosotros, a la humanidad nos dijo, ustedes tienen la capacidad de dominar sobre todo lo que ha sido creado. Ustedes tienen la capacidad de trabajar en las cosas que han sido creadas, de cuidar lo que ha sido creado. Versículo 31 de Génesis 1. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno. Entonces, ya como te dije al principio, la Biblia comienza desde el principio diciéndonos que Dios comenzó a hacer algo, comenzó a trabajar. Y ese fue el resultado de la creación. Es el resultado de que tú existas, es el resultado de que hay agua, de que hay oxígeno, de que hay luna, de que hay mar, de que hay todas estas cosas. Pero el asunto está en que Dios le dice al hombre, a la humanidad, que también tenemos una responsabilidad sobre lo que ya Él comenzó a hacer, sobre lo que ya Él comenzó a trabajar. La responsabilidad de movernos, de cuidarnos, de alimentarnos de ello, de asegurarnos de que pueda ser fructífero. Pero sobre todas las cosas, la Biblia dice que Dios, después de haber terminado su trabajo, miró que su trabajo era bueno, miró que su trabajo tenía sentido, miró que podía hacer algo, comprendió muy claramente que la obra que había comenzado a hacer era fructífera, que la obra que había comenzado a hacer tenía propósito claro, que la obra que él había terminado tenía belleza, tenía abundancia y tenía todas las cosas buenas para la misma creación que él había hecho. Por eso es que creo que es importante comprender la importancia del trabajo. Porque el trabajo no comienza con la humanidad. El trabajo comienza del corazón de Dios mismo. Dios no es un ser que anda sentado todo el día sin hacer nada, sin cuidar las cosas, sin protegernos, sin hacer nada. Es más, la Biblia dice, y esto no es saludable para un ser humano, pero la Biblia dice que Dios ni se dormirá el que guarda a Israel. Es decir, Dios, que no necesita dormir como nosotros dormimos, trabaja cuidando a la creación que Él ha hecho. Pero me llama la atención que te dice que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, con la misma capacidad de hacer las cosas que Él hace. Con la misma capacidad moral de tomar decisiones tal como Él las toma. Con la misma capacidad de tener propósito en su vida y un propósito inteligente, racional, con intelecto, con análisis. Y es importante comprender esto. Porque así como Dios creó la imagen del hombre moral, también creó la imagen del hombre para realizar las obras de trabajo con sus manos, con sus fuerzas. Y eso tiene que ver con trabajar. Génesis capítulo 2, versículos 15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces Dios no solamente forma al hombre, le entrega el dominio sobre la creación, sino que ahora lo pone en un sitio determinado para que el hombre pueda cuidar ese lugar, era el jardín. Entonces podríamos decir que el primer trabajo que el hombre hizo fue jardinero. Podríamos decir que el primer trabajo que el hombre hizo fue algo de agricultura, algo que tenía que ver con el cuidado de las plantas, algo que tenía que ver con la tierra, tenía que ver con ensuciarse las manos, tenía que ver con plantar, con regar, con hacer crecer. Y Dios literalmente pone al hombre no ocioso, o a la humanidad, al hombre, a la mujer, no los pone ociosos, no los pone sin hacer nada, sino que les da una tarea que realizar. Les da trabajo que hacer. Por eso es que es importante comprender que el trabajo no es algo o un invento de la humanidad, sino que es algo que da propósito en tu vida. Y que Dios ha permitido eso para darte propósito claro a ti. En Génesis capítulo 2, versículo 19 dice, entonces Dios el Señor formó de la tierra a toda ave del cielo y todo animal del campo y se las llevó al hombre para que el hombre les pondría, para ver qué nombre les pondría. Disculpa, se me trabó la lengua.
el hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Entonces ya no solamente Dios le otorga a la humanidad la capacidad de poner manos en la tierra, de plantar, de sembrar, sino que ahora literalmente llega Dios y llega y le dice a Adán, tú vas a ponerle nombre a todo lo que es creado, que es ser vivo. Ahora tiene que ver con un trabajo de intelecto, tiene que ver con un trabajo de raciocinio, con un trabajo de comunicación, con un trabajo de idioma, con un trabajo de pensar, con un trabajo creativo. Y esto es importante comprenderlo. Porque en el trabajo hay diferentes áreas en que tú puedes hacerlo, pero tienes la capacidad de hacerlo racionalmente. Por eso en Génesis capítulo 2, versículo 18 dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios creó a alguien específico para Adán, sabemos que se llama Eva. Y lo que él hizo fue crearla a ella. La pregunta es, ¿para qué la creó? ¿Para que el hombre la pisara, la maltratara o le dijera yo soy superior a ti? No, la creó para que fueran un equipo y vivieran juntos. Y pudieran hacer familia. Y pudieran sobre todas las cosas, óyeme, trabajar en equipo. Para eso fue que la creó. Para que el hombre no se sintiera solo haciendo una labor y la mujer pudiera ser parte de una labor con un propósito que Dios le había dado a ellos como humanidad. Y esto es importante que lo comprendamos porque ahora no era un hombre trabajando en un jardín solo, sino que eran dos personas trabajando en un jardín. Ya no era una sola persona poniendo nombres, sino que eran otros también actuando en el proceso de aprendizaje, de creatividad y todas esas cosas. Ahora estaban conversando juntos, riendo juntos, discutiendo, argumentando, llegando a conclusiones, brindando ideas mutuamente para hacer cosas que eran importantes hacer. Y esto es bueno que lo comprendamos. Dios creó a Adán y a Eva para trabajar en equipo. Pero en el proceso ellos cayeron. Y en ese momento de caída pecaron contra Dios. Hicieron lo que no es correcto. Y esto trajo consecuencias, no solamente para ellos en lo personal, sino también en el propósito que ellos ahora se convertían en su trabajo, la forma en que iban a hacer el trabajo. Por lo menos en Génesis capítulo 3, versículos 16 al 18 dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores de parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos y comerás hierbas silvestres. Entonces, la maldición del pecado fue algo muy profundo, algo que realmente trajo problemas a la humanidad, hasta el día de hoy lo estamos experimentando. Para la mujer específicamente, de esa superioridad física de ella poder dar a luz que el hombre no tenía y no tiene, lo que ocurrió fue que el trabajo de parto se convirtió doloroso, o se aumentaron los dolores. Para el hombre, ahora ya no era que él iba a plantar y iba a haber automáticamente bendición en su plantación, sino que ahora iba a ser un trabajo doloroso, quizás un trabajo difícil, un trabajo que tenía mucho que invertirle, un trabajo que llevaba ahora sudor de la frente. Y creo que esto es importante comprenderlo, porque ahora el trabajo se realizaba con mucho esfuerzo, se realizaba con mucho sudor. Por eso es que en Génesis capítulo 3, 23 dice, entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra la cual había sido hecha. En el jardín habían árboles de toda clase, solamente tenía que cuidarlo. Ahora aquí tiene que trabajar la tierra de otra manera, con más ímpetu, con más sudor, con más fuerzas, con más esfuerzo. Y creo que eso es importante que nosotros lo comprendamos, porque el hombre fue llevado fuera de la belleza de trabajar con elementos increíbles y con todas las cosas y con un propósito muy claro, ahora a trabajar con un propósito distorsionado por el pecado y distorsionado por el hecho de querer llegar a ser como Dios, porque el pecado original era ese, el querer ser como Dios. Y el asunto está en que ahora nosotros nacemos bajo una situación en un mundo lleno de pecado, donde el trabajo para muchos se ha convertido en una forma de oprimir a otros y ha creado sistemas de opresivos y ha creado sistemas de jerarquías, ha creado sistemas donde ya no trabajamos con igualdad, sino que hay unos que son más beneficiados que otros en el sistema.
Y creo que quizás tú me estás escuchando hoy y estás pensando, oh, yo sé lo que tú estás diciendo, porque yo soy el último en la lista en mi trabajo. O a lo mejor me estás escuchando y estás diciendo, oh, yo sé lo que estoy diciendo, porque soy muy exitoso y soy el que está en el tope del trabajo y hago lo que quiera como sea. Y para hacer eso tengo que hacer varias cosas. El asunto es que en este proceso, en un mundo roto, en una circunstancia creada con problemas, a raíz del pecado de la humanidad, ahora el trabajo también sufre consecuencias por ese pecado. Y por eso es que quizás muchas personas dicen, no me gusta mi trabajo. No me gusta lo que hago. No me gusta sentirme en la parte de abajo del sistema. No me gusta la opresión que a lo mejor siento. No me gusta tener que tener 3 trabajos, que es algo muy común en los latinos en los Estados Unidos. No me gusta tener que tener 2 trabajos. No me gusta tener que estar siempre buscando la forma de tener más porque no me alcanza lo que me pagan un trabajo. No me gusta. Ahora, recordar que uno de los ejemplos que miramos concernientes al trabajo fue el ejemplo de Dios con su propio trabajo. Eso vemos en Génesis capítulo 1. No fue la maldición de Dios el trabajo. Hay personas que ven el trabajo como una maldición. No fue la maldición de Dios el trabajo. Al contrario, el trabajo es una bendición. El poder levantarte en la mañana, el poder salir a hacer cosas, el poder pensar, el poder planificar, el tener la fuerza, la capacidad de hacer, es una bendición. Es una bendición. Lo que fue un castigo para el hombre fue la maldición sobre la tierra. Porque Dios ya había puesto el ejemplo desde el principio. Nos dice que Él trabajó 6 días y descansó el 7º día. Entonces, yo trabajo no porque soy llamado a trabajar, sino porque mi Creador es un Dios trabajador. Y Él ha puesto en mí la imagen de una persona trabajadora, con la capacidad de crear cosas también, o de hacer muchas cosas con la bendición que Él ha dado. Por eso quiero hablarte, el primer punto sería, el trabajo no es el resultado del pecado. Y quiero que pienses bien en esto. Número 1, el trabajo no es el resultado del pecado. El trabajo no está maldito. La tierra fue maldecida, no tu trabajo. Ahora, mira lo que dice nuevamente en Génesis 3:16. Dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibía comer, maldita sea la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, no es que el trabajo es maldición, sino que nuestra naturaleza, el sistema que hemos creado a raíz del pecado, hace que el trabajo para muchas personas no sea de agrado ni de gusto. Porque son sistemas de donde a veces se toman ventajas sobre los empleadores, o los empleados, perdón. Pero debo no olvidarme de que al principio la forma en que Dios creó la creación y trabajó, dice, y vio Dios que era bueno. El trabajo que tú haces, si es algo que es hecho moralmente y que es hecho con honra, debe ser algo que al final del día, cuando tú lo veas, tú digas, esto es bueno. Esto es algo que tiene beneficio, que tiene producción, que ayuda. Y creo que este es el asunto. Para muchas personas que no les gusta su trabajo, no les gusta porque no sienten propósito en su trabajo y lo ven como una maldición. Pero quiero recordarte nuevamente que el trabajo no es el resultado del pecado, sino que es el resultado de un Dios que nos ama y nos da propósito. Entonces, ¿por qué Dios le diría a Adán el encargarse de enseñorearse sobre la tierra? ¿Por qué Dios le daría a Adán y a Eva la capacidad de tener dominio sobre las cosas? Porque tenían la capacidad de hacer, de trabajar. Antes del pecado, el trabajo era algo que al hombre lo hacía mantenerse ocupado, lo hacía mantenerse productivo y algo satisfactorio. Después del pecado, nosotros hemos formado sistemas. ¿Por qué? Porque junto con el trabajo hay avaricia, junto con el trabajo hay arrogancia, junto con el trabajo hay actitudes que no son correctas, junto con el trabajo se busca el dinero, se busca la ganancia, se busca el tener más lo que tenemos que tener. Junto con el trabajo no se cuida el medio ambiente. Y recuerda que Dios dijo que tenías que enseñarnos sobre la tierra y cuidar el medio ambiente. Pero junto con el trabajo se busca la necesidad de llenar un vacío a veces en las personas con el trabajo. Por eso hay personas que son workahólicas, es decir, personas que trabajan todo el día sin parar y no se hallan. O junto con el trabajo también
viene ahora la necesidad de consumir. Entonces tienes que trabajar mucho para poder consumir y tener un estilo de vida que no es el que Dios realmente quiere que tú tengas, pero es el que tú crees que debes tener. Ese Maserati, ese carro último modelo, y no estoy hablando en contra de que tú tengas un carro nuevo, pero hay algo que es importante. Yo no debo trabajar para alcanzar la felicidad. Y hay personas que a veces piensan que su trabajo, si los llena de dinero, los va a llevar a alcanzar la felicidad. Yo debo trabajar para tener propósito, para tener para tener la capacidad de ser productivo, para poder utilizar los dones que Dios me ha dado. Y creo que esto es importante. El pecado estropeó el trabajo porque lo hizo más difícil y nos volvimos egoístas. Por eso, cuando tú trabajes, debes hacerlo bajo principios bíblicos. Óyeme muy bien lo que estoy diciéndote. Principios tales como los que Dios implementó y implementa siempre. Número uno, dentro del punto número uno. Para trabajar debemos hacerlo en unidad, no egoístamente. Dios te llama a ti a trabajar en unidad, no egoístamente. Y esto es importante que lo comprendamos. Para trabajar debemos comprender que cada uno de nosotros aportamos algo y que eso que aportamos es valioso y que nuestra aportación es necesaria. Es decir, comprender que tenemos algo importante que dar. 3. Tenemos que hacerlo con amor. No solamente a lo que estamos haciendo, sino para quién lo estamos haciendo. Y el impacto que vamos a tener mientras lo hacemos. 4. Con respeto. Con respeto a los elementos que Dios nos ha dado, respeto a nosotros mismos, respeto a nuestro cuerpo que necesita descansar, respeto a las personas que están alrededor de nosotros, respeto en el producto final. Con humildad. Hay que trabajar con humildad, comprendiendo que yo puedo aprender de cualquier persona, cualquier cosa, y que siempre habrá alguien mejor que yo con la capacidad de enseñarme lo que yo no puedo aprender por mí mismo. Y uno de mis favoritos, trabajar con propósito. Cuando tú empiezas a trabajar con propósito, tú ves diferente la forma en que tú haces las cosas. Cuando no hay propósito, el trabajo se hace pesado, doloroso, cansado, fastidioso. Se convierte en una maldición. Entonces, yo quiero que comprendamos nosotros que el trabajo no es producto del pecado. Y quiero ir un poquito más allá. Un poquito más allá. Dios te permite trabajar y eso es una bendición sobre tu vida. Es una bendición sobre tu vida. Entonces, número 1, el trabajo no es resultado del pecado. Número 2, trabajaremos en el cielo. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice: entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Y me encanta este concepto, porque lo que te está diciéndote es que las obras que tú has hecho te acompañan en el cielo. Y creo que es importante. La verdad es que el cielo será un sitio de realización y es un lugar de comparación con el Edén. Es un lugar de descanso, es un paraíso, es un lugar donde realmente ahí van a haber cosas que hacer. El cielo es descrito como un lugar con sitios, con casas, con todo lo demás. Por eso es que es importante comprender que Dios nos lleva a nosotros a estar con propósitos. Y donde hay propósitos siempre hay un trabajo. Donde hay un propósito siempre hay algo que hacer. Y en el cielo hay un propósito de adorar a Dios, de aprender, de crecer, de caminar en una nueva dirección que no habíamos experimentado antes. De poder tener las cosas que necesitamos. Por eso en Isaías capítulo 65, versículo 21 al 23 dice: construirán casas y las habitarán. Plantarán viñas y comerán de su fruto. Y se sigue diciendo: ya no construirán casas para los otros que habiten, ni plantarán viñas para los otros que coman. Porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simplemente bendecidas del Señor. Y esto es importante. El cielo será un lugar donde podemos aprender, donde podemos disfrutar, crecer, descubrir y tener propósito. Y si hay propósito, hay trabajo. Entonces, número 1, el trabajo no es el resultado del pecado. Número 2, trabajaremos en el cielo. Imagínate toda la eternidad sin hacer nada. Eso es un fastidio.
Yo me volvería loco. Número 3, Dios quiere que trabajemos. Y esto sí es importante. Dios quiere que trabajemos. Recuerda, el trabajo te da propósito. Ningún trabajo hecho moralmente y con honradez es inferior a otro. Yo me paro todos los domingos cuando estamos aquí en presencia o reunirnos presencialmente con el equipo y nuestros voluntarios. Y yo siempre digo que todos somos iguales. A todos los voluntarios y a todo el equipo que estamos. Siempre digo, aquí ni el pastor Sergio ni yo que estamos supervisando la obra en español, somos mejores que nadie. Aquí tanto como el que limpia, como el que abre, como el que camina, como el que mueve una señal, todos somos iguales. Todos estamos haciendo una obra con un mismo propósito en unidad. Y esto es importante comprenderlo. Entonces yo quiero que tú comprendas que tu trabajo tiene impacto. A lo mejor tú dices, pastor, ¿pero cómo tiene impacto en mi trabajo? Yo soy jardinero. Claro que sí. Tu trabajo de jardinería trae belleza a nuestra ciudad. Y cuando yo voy caminando a un lugar y yo veo jardines hermosos, yo puedo decir que alguien que tiene la capacidad que yo no tengo, y el talento que yo no tengo, está dando belleza a mis ojos y está permitiéndome ver cosas que me alumbran. Ahora, el que hace la calle, el que es constructor quizás nunca va a vivir en una casa, pero una familia va a vivir en esa casa. Él o ella están impactando a esa familia. El maestro está preparando a líderes para el futuro. Aquel que está quizás trabajando en un restaurante, que en una comida, una familia está teniendo una conversación amena para poder descansar. Tú estás sirviendo a una familia y tu trabajo no es en vano. Estás trayéndole a ellos momentos de gratos recuerdos. El asunto es que la calle que yo manejo no la construí yo, la hizo alguien que trabajó haciendo la calle. El carro que yo manejo no lo construí yo, lo hizo alguien que hizo el carro. La gasolina que yo le pongo al carro no la hice yo, la hizo alguien en otro lugar que yo no conozco. Entonces tu trabajo a mí me bendice. Tu trabajo, las manos que Dios te ha dado para hacer cosas, a mí me permiten recibir bendición. El trabajo que yo hago espero que a ti te bendiga. El trabajo nos une, el trabajo nos hace cultura, el trabajo nos hace un país, el trabajo nos hace una comunidad con un propósito claro, con un destino claro y con un objetivo el cual nos lleva a crecer. Por eso Dios quiere que trabajemos. Y eso es importante. Nunca permitas que te sientas mal por un trabajo que a lo mejor tú piensas que no es más grande que el de un doctor o un abogado. Tu trabajo es igual de bueno y honrado que el trabajo de cualquier otro. Y es tan importante como el trabajo de cualquier otra persona. Hay personas en nuestros países lo que recogen la basura. A veces hay personas que hay un recogedor de basura. Déjame decirte que si esa persona no recoge la basura, las infecciones, las enfermedades llegan. Esa persona que recoge la basura es un trabajo de honra. Porque lo que él hace permite que tú y yo y que todo el mundo esté sano. Por eso es que me encanta comprender esto. Dios quiere que nosotros trabajemos porque beneficia a la comunidad. Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, versículo 17, pero Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Para mantener la creación de Dios, tiene que haber un Dios trabajador que todavía la mantiene, que la cuida. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron todas las cosas creadas. Dios mío, esto me encanta. El cielo y la tierra, visibles e invisibles, son tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es el anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo. Entonces, el trabajo de Jesús es increíble, porque Jesucristo es el origen de todo lo que tenemos, la palabra en la creación. Y por medio de él todo se sostiene. El trabajo de Jesucristo en la cruz es increíble. Yo soy salvo porque Jesús murió por mí. Y no hay peor trabajo, en mi opinión, pero trabajo más limpio, más puro, que el haber puesto tu vida, como lo hizo Jesús, para salvar a la humanidad. Qué trabajo tan difícil. Y cómo lo hizo, con qué amor, con qué gloria, con qué fuerza lo hizo. Por eso es que en Génesis nos dice que el hombre, la humanidad, la mujer, fuimos creados a la imagen de Dios. Donde Dios nos llama a nosotros a trabajar con el mismo amor y la misma pasión que Dios nos llama a trabajar.
Yo quiero que tú sepas que si tú estás hoy aquí viéndome y tú estás diciendo, es que yo no trabajo como usted, pastor, yo no tengo la oportunidad. Mira, Dios bendiga el fruto de tus manos. Dios bendiga el propósito que tiene tu trabajo. Si es un trabajo que es hecho moralmente y que es honrado. Dios bendiga lo que tú haces y puedas ver que hay propósito increíble en todas las cosas que tú estás haciendo. Entonces, para poder tener paz en tu trabajo y felicidad en tu trabajo, identifica el propósito de Dios en tu trabajo. Eso es muy importante. En otras palabras, comprende que tú eres hechura de Dios, que fuiste creado en Cristo Jesús y fuiste llamado a hacer buenas obras. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces tú tienes que comprender que tú tienes un propósito sumamente importante. Tu trabajo tiene valor. Identifica el propósito de Dios en tu trabajo. 2, promulgar un plan para avanzar hacia un nuevo trabajo. A lo mejor tú tienes un trabajo que es un trabajo de pasantía. Es decir, tú estás trabajando en algo, pero tú estás estudiando para otra cosa. Y tú dices, yo voy a tener que trabajar en esto para poder alcanzar esto más adelante. Entonces, haz un plan. En los próximos 7 meses o en los próximos 2 años, yo voy a terminar mis estudios y voy a tener otro trabajo. O en los próximos 7 años, yo voy a aprender aquí a hacer esto para después moverme a este otro nivel donde es un poco más difícil, pero voy a poder hacerlo con más fuerzas. Entonces, comprende de que a veces hay trabajos que son necesarios para aprender otra cosa, para tener un trabajo que sea con más o un propósito que abarque más cosas. Proverbios capítulo 16, versículos 3 al 4 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Toda obra del Señor tiene un propósito. Entonces, comprende esto. Deja que Dios actúe de una manera increíble. Haz planes. A lo mejor el trabajo donde tú estás es un trabajo inicial, pero tú tienes en meta otras cosas. Haz planes para llegar ahí. Y por supuesto, prepárate para llegar ahí, porque Dios te va a bendecir si lo pones en el camino de Dios. Entonces, 1, identifica el propósito de Dios en tu trabajo. 2, promulga un plan para avanzar hacia un nuevo trabajo. 3, dale sentido a la vida fuera de tu trabajo. Te voy a dar un ejemplo en cuanto a esto. Para muchos de ustedes están trabajando a veces 2, 3 trabajos porque están mandando dinero a sus familiares. Ahí está el sentido, ahí hay un propósito. Tú sabes que tienes que hacer eso porque hay gente en tu país natal que están esperando recibir porque ellos también están trabajando, pero a lo mejor la situación no les permite tener más. Ahí hay un propósito. Tu trabajo te ayuda a ser instrumento para tu familia. A lo mejor tú eres una madre soltera trabajando 2 trabajos porque tienes a unos niños corriendo por aquí. A lo mejor estás sola. A lo mejor un padre soltero también trabajando 2, 3 trabajos y estás solo. Tu trabajo te permitirá darle a tus hijos lo que quizás tú nunca tuviste. ¿Estás conmigo? Por eso es importante comprender eso. El trabajo, cuando se comprende que hay un propósito fuera del trabajo, tú lo haces con ganas. A lo mejor tú eres una enfermera y estás trabajando. Y cuando estás trabajando, estás ayudando a alguien que está enfermo. Tú sabes que hay un propósito de que esa persona tenga vida, pero una familia no sufra. A lo mejor una maestra y estás trabajando con niños chiquitos que no saben, niños a lo mejor que no saben leer y escribir, o niños que a lo mejor los padres toman como si fuera un problema. Niños de dificultad, como dice. Pero tú tienes la fuerza y el ímpetu de invertir en sus vidas. A lo mejor es una persona que limpia, pero limpias. Y es tan importante que tú estés haciéndolo para que el trabajo en ese lugar pueda llevarse a cabo. A lo mejor un panadero que empiezas a las 4 de la mañana. O a lo mejor un trabajador de construcción que empiezas a las 4 de la mañana. O un trabajador en el campo. O a lo mejor eres un doctor. Sea lo que sea. Yo quiero decirte lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 28. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. El trabajo de Dios es increíble. Jesús hizo una obra increíble, un trabajo increíble. ¿Sabes dónde lo hizo? En la cruz de Calvario. Él murió por ti y por mí. Él dio su vida por nuestros pecados. Es un trabajo lleno de dolor, como el que nunca nosotros vamos a experimentar. Pero fue en ese trabajo que Jesucristo, el Hijo de Dios, te dijo a ti y a mí que Él era capaz de trabajar hasta la muerte y hacer cumplir su propósito de la muerte para que tú tuvieras un encuentro con Él. Yo quiero invitarte hoy, número 1, a que tú comprendas que Dios te hizo con la capacidad de producir y hacerlo bien. Si no disfrutas tu trabajo, yo te invito a que busques propósito en él. Y si no, que hagas un plan para tu trabajo.
pero hazlo comprendiendo de que Dios te ha bendecido, te ha dado el privilegio de trabajar. Número 2, ya Dios ha hecho una obra, es decir, ya trabajó la obra de morir en la cruz del trabajo, de la cruz del Calvario, de resucitar, y Él ha hecho la obra que Él quiere hacer, es restaurarnos, hacernos nuevos. Yo quisiera invitarte a que tú puedas hoy tener un encuentro con Jesús. Si tú no conoces a Jesús, yo quiero invitarte a que tengas un encuentro con Jesús. Si te gustaría orar conmigo esta oración, yo te invito a que la hagas conmigo. Ora conmigo. Señor Jesús, yo te pido que tú, en tu misericordia, llenes mi corazón. Gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Gracias por resucitar el tercer día. Y gracias porque vendrás de nuevo. Yo te proclamo mi Señor y mi Salvador. Gracias por esta obra. En nombre de Jesús. Amén. Si tú eres un cristiano y tienes un trabajo difícil, un trabajo que te duele o tienes muchos trabajos, déjame orar por ti ahorita mismo. Ora conmigo. Señor, te pido que aquella persona que me está viendo, que quizás está cansada del trabajo, da propósito, da fuerzas. Si tiene que cambiar un trabajo a otro, dale las puertas abiertas para que pueda hacerlo. Bendice el fruto de sus manos con tu presencia y con tu amor y con tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Maestro. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero invitarte a que te comuniques con nosotros con el número que aparece en pantalla. Mándanos un texto con la palabra pasos. Queremos conocerte. Nuestros voluntarios o uno de nosotros te va a estar llamando y decirte lo encantado que estamos de poderte conocer. Comunícate con nosotros. Queremos saber de ti y alguno de nosotros te va a estar llamando. Ahora, quiero que tomes este momento, la oportunidad para hacerte la pregunta: ¿dónde está mi corazón? Y prepárate para tomar la comunión. ¿Tú sabes lo que es la comunión? Es cuando la iglesia junta. Puede decir, somos parte del cuerpo de Cristo. Pero óyeme, la iglesia, la novia del novio, que es Jesús, se prepara para decir, Él viene pronto en la segunda venida. Él viene. Y nosotros, la novia, la iglesia, está preparada para ti.